Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD 4 y 93.3 FM y por supuesto Red 93.7 FM redefine tu vida. Para mí, David Abreu, es una gran bendición poder compartir contigo en esta preciosa mañana palabras de refrigerio para tu alma. Pero antes de ir de lleno al tema que queremos compartir contigo en esta mañana, queremos invitarte a que te unas a mí en una oración para encomendar nuestro camino al Señor. ¿Qué mejor que comenzar la mañana poniendo todos nuestros asuntos en manos del Señor? La palabra del Señor nos enseña que por nada estemos afanosos ni ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Así que yo no sé cuáles son tus compromisos, cuáles son tus preocupaciones, qué tienes en la agenda para hacer hoy. No sé que si tú haces como yo, que yo aquí en el celular escribo un recordatorio de todas las cosas que tengo que hacer. A veces tengo como 24, 25, 30 asuntos de tratar en el día y lamentablemente al terminar el día no lo hago, apenas hago ni siquiera la mitad de todos estos asuntos, pero qué bueno es poner nuestra mano delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día. Celebramos la vida, celebramos tu amor, celebramos tu gracia, celebramos tu bondad y abrimos nuestro corazón para recibir tu paz, esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Echamos sobre ti todo nuestro afán, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas en este momento y te pedimos, oh Señor, que conforme a lo que tú prometes en tu palabra, tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino y haciendo cumplir tu propósito en nuestra vida. Cada asunto, Señor, cada punto en nuestra agenda, cada compromiso, cada tarea que tenemos que realizar en este día, te lo entregamos a ti para que tú nos dirijas, Señor. Danos nuevas fuerzas y que ciertamente tu gozo sea nuestra fortaleza. Líbranos, Señor, de todo accidente y de todo incidente, Señor. Declaramos que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos tener la certeza, la seguridad, la convicción de que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Qué bueno, ¿no? Poder contar con nuestro Señor Jesucristo. Él va delante de nosotros como poderoso gigante y tenemos paz. Así que recibe paz en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Permíteme en esta preciosa mañana del Señor
invitarte a nuestras experiencias en Ciudad Alabanza. Nuestra iglesia, la iglesia que pastoreó por la gracia de Dios por 30 años desde su fundación, está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en el pueblo de Moca. Ahí nos reunimos los domingos para adorar al Señor, impartir una palabra y también celebrar lo que llamamos la iglesia infantil y ministrar a nuestra niñez los domingos a las 9:30 de la mañana. Los miércoles es nuestra noche de oración y estudio de la palabra y todavía estamos en el tema de la escatología. Estamos estudiando la doctrina bíblica acerca de los tiempos finales. Así que te invito a acercarte los miércoles a las 7:30 de la noche. Y los viernes es nuestro ministerio juvenil, Generación de Conquista. Nuestros jóvenes se reúnen, jóvenes y juveniles se reúnen a las 7:30 todos los viernes. Hay viernes que tienen actividades especiales. Este fin de semana, el fin de semana, perdón, antipasado estuvieron en un retiro y vinieron y han llegado del campamento Guasio llenos del Espíritu, pompeados, como ellos dicen, fortalecidos en la fe para conquistar su generación para Cristo. Para aquellos que están en Aguadilla, tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla. Esta está ubicada en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina donde también se encuentra la panadería El Prado. Ahí nuestros pastores, hijos, Omar y Nera Maldonado, los estarán recibiendo con los brazos abiertos. Nuestra iglesia en Aguadilla se congrega los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7:30 de la noche para estudiar la palabra y orar. Estás bienvenido tanto en Moca como en Aguadilla. Será una bendición poder abrazarte, bendecirte y servirte de una manera muy especial. Y ya estamos en el mes de septiembre y en el último sábado de septiembre, el 27 de septiembre, tenemos lo que hemos llamado Hombre, levántate y resplandece. Escucha bien, varón que me estás escuchando, como me estás viendo. Hombre, levántate y resplandece. Este es nuestro desayuno de varones. En esta ocasión vamos a tener al pastor y empresario Eliezer Crespo impartiendo una palabra de levantamiento, de restauración, de empoderamiento, de impartición de nuevas fuerzas a los varones que digan presente. El desayuno es completamente gratis. Comenzamos a las 8:30 compartiendo un sabroso desayuno y luego de desayunar vamos entonces a alimentarnos de una palabra poderosa de parte del Señor. Así que si estás interesado en asistir, ya seas adolescente, seas joven, seas adulto de mayor edad, independientemente de la edad que tengas, eres varón, eres hombre, este desayuno está diseñado para ti y es completamente gratis, pero necesito que si estás interesado en ir, envíe mensaje de texto al 787-235-1907. 787-235-1907. También nos puedes buscar en Facebook a través de la Iglesia Cristiana Ciudad Alabanza. Ahí están también los pormenores de este desayuno para varones. Sabemos que va a ser de gran bendición. Y quiero aprovechar para solicitarle a toda nuestra audiencia que nos tenga en oración. El próximo 2 de octubre, este servidor, junto con un equipo misionero y nuestra ministra de Misiones, la doctora Crixia Pérez Cabán, estaremos viajando hacia Cuba. Oíste bien, hacia Cuba, con un equipo, creo que van alrededor como de 37 hermanos y hermanas de diferentes iglesias que vamos a servir al pueblo cubano. No solamente vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a llevar servicio, vamos a hacer una labor humanitaria, llevando medicamentos, artículos de primera necesidad y sirviendo a este pueblo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que también si estás interesado en colaborar, estamos recolectando medicina, medicamentos OTC, over the counter, como dicen por ahí, o sea, aquellos que venden sin receta. Estamos también recolectando artículos de primera necesidad, jabón,
pasta, etcétera, etcétera. Y también ropa interior nueva, ¿verdad? Obvio, tiene que ser nueva para llevarlo allá y todo lo que lo puedan caber, cada uno. Llevamos 2 maletas y la queremos llevar repleta de bendición para bendecir al pueblo cubano. Vamos a estar en varias iglesias que tenemos allá que nos van a patrocinar en ese trabajo humanitario que vamos a estar realizando. Así que si quieres colaborar, te puedes comunicar con nosotros al 787-235-1907. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Bueno, y hoy quiero hablarles de un salmo que para mí es sumamente significativo. En muchas etapas de mi vida yo he hecho mío ese salmo, y es el Salmo 51. Este salmo, que es una oración de arrepentimiento, es una oración y una súplica que hace el rey David, quebrantado totalmente, después de haber sido confrontado por Dios con su pecado. Cuando nosotros estudiamos el Salmo 51, encontramos la nota de que este salmo David lo escribió inspirado con Dios después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber sido confrontado por el profeta Natán. La historia nos relata que en una ocasión, cuando los hombres habían ido a la guerra, David en esa ocasión no fue a la guerra, sino que se quedó en su palacio. Y estando en la azotea del palacio, ve en otro edificio que había una mujer hermosa que se estaba bañando. Lamentablemente la codició en su corazón y haciendo mal uso y abusando de su autoridad como rey, la mandó a buscar, ¿verdad? Y lamentablemente cometió adulterio porque ella era casada, era esposa de uno de sus soldados, de uno de los miembros de su ejército, de Urías, y la tomó, y como consecuencia de ese adulterio y de esa relación íntima, vino un embarazo. Cuando David y Betsabé se dieron cuenta y Betsabé le notifica a David: mira, estoy embarazada. David no encontraba qué hacer y trató de tapar su falta, de encubrir su pecado, ¿verdad? Y mandó a buscar al esposo de la mujer, a Urías, para que él viniera y se acostara con su mujer, para que ese hijo aparentara ser hijo del esposo, ser un hijo legítimo. Pero Urías se negó a acostarse con su mujer, porque él dijo: no es justo que mientras mis soldados están a la intemperie, durmiendo en el campo de batalla, durmiendo fuera de sus casas, yo esté aquí disfrutando con mi esposa. Por lo tanto, no durmió y regresó nuevamente al ejército, no durmió con su esposa. Entonces David, viéndose en apuro, dijo: bueno, ¿qué hago? Y tomó la mala decisión de mandar a buscar a uno de sus capitanes y decirle al capitán: mira, deja a Urías solo, de tal manera que lo maten en el campo de batalla. Y aunque él no fue el agente directo, porque lo mató el enemigo, prácticamente él fue el actor intelectual de su muerte, porque al dejarlo solo el ejército, quedó expuesto, quedó a la intemperie, corrió peligro y lo mataron. Y cuando sucede todo eso, David ya entiende: bueno, ahora ya Betsabé está viuda, yo espero el tiempo que establece la ley, la tomo con mi esposa y ya, la tapa faltada. Pero él no contaba con que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Y entonces nos relata en 2 Samuel 12, del 1 al 10, y permíteme leerlo aquí desde mi dispositivo, de mi celular. Dice en 2 de Samuel 2, del 1 al 10, y yo leo de la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita,
la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Ahí viene el golpe fuerte. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiese sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Eso dice el Señor, porque por lo que has hecho, haré que tu familia, que tu propia familia se rebele en tu contra, y ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor. Con lo que hiciste, tu hijo morirá. Fíjate la palabra confrontativa. Llega Natán y a través de prácticamente de una parábola, si podemos llamarla así, a través de una parábola representa todo lo que había hecho David. David se convierte en su propio juez, porque al él emitir un juicio contra ese hombre rico que le había robado la única oveja que tenía este hombre pobre para dársela de comer a sus amigos, al emitir el juicio, ese juicio lo estaba emitiendo en contra de sí mismo, porque Natán le dice, tú, rey David, eres ese hombre, porque tú hiciste algo semejante a lo que hizo a este hombre de la parábola, porque aunque tenías todo, codiciaste, y no solamente codiciaste la mujer de tu prójimo, sino que adulteraste con ella y confabulaste para que este hombre fuese asesinado en el campo de batalla. Y lo interesante es que David, ¿verdad? Y a mí me impacta la actitud de David, porque yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver las películas que dan por ahí acerca de las dictaduras, acerca de las monarquías y cómo hay gobiernos monárquicos donde el poder y la autoridad del rey es absoluto. Israel estaba en una teocracia de hombres que habían sido puestos por Dios, pero no dejaban de ser hombres. Y había llegado el momento en que ese poder se le subía a la cabeza y cometían injusticias y desobedecían a la palabra de Dios. Y David fue uno de esos, que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, llegó el momento en que abusó de su autoridad y lo hizo con Betsabé, y lo hizo con Urías, y lo hizo con ese pecado. Pero lo que me asombra es que aunque él tenía el poder, aunque él tenía la autoridad, él pudo haber
acusado al profeta Natán de loco, de mentiroso, de que era una calumnia, que no era así, que como Natán se atrevía, pero él respetó la autoridad del profeta. A pesar de haber pecado, a pesar de haber despreciado la palabra del Señor, él, a pesar de eso, al ser confrontado con el pecado, lo reconoce, se humilla, lo admite y pide perdón. Y el mismo profeta, así como lo confronta con su pecado, también lo confronta con sus consecuencias. Porque Dios perdona, amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre, el Señor sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar para no volverse a acordar más de ellos. Y aún, aunque David estaba bajo la ley, yo soy de los que pienso que David tuvo revelación de la gracia, que él vivía adelantado a su tiempo. Todavía no se había sellado el nuevo pacto en la sangre de Cristo, pero él estaba bajo la gracia. Y al estar bajo la gracia es perdonado, aunque Cristo todavía no había muerto, pero ya en la mente de Dios ya estaba todo planificado y el Señor lo perdona. Pero cuando el pecado tiene consecuencias, el perdón no significa que esas consecuencias van a desaparecer. El pecado de David tuvo la primera consecuencia: Betsabé quedó embarazada. Y ese niño nació. Dios lo perdonó, pero el niño vino. Y lamentablemente, como parte de las consecuencias del pecado de David era que ese niño iba a morir. Y por más que David oró y rogó, el niño murió. No solamente pasó eso, sino que cada palabra profética que Natán dio, cada descripción, literalmente, la sangre no cesó en la casa de David. La casa de David fue toda una casa totalmente disfuncional. La relación entre los hijos de David y entre ellos, eso fue algo terrible, enfermizo, tóxico. Muertes, incesto, violaciones. Hasta un hijo se levantó en contra de él, Absalón, y literalmente hizo lo que dijo el profeta. Se acostó con las mujeres de David en la terraza a la vista de todo el pueblo. Todo eso sucedió, pero Dios lo perdonó. El pecado deja consecuencias para que nosotros no se nos ocurra volver a hacer lo mismo. Pero de cierto es de que Dios lo perdonó y no murió y se salvó por la gracia del Señor. Y a causa de esa experiencia, David, el dulce cantor de Israel, es inspirado en este salmo que prácticamente es una oración de arrepentimiento. Y lo vamos a leer parte por parte. Tal vez en el programa de hoy no pueda terminar todo el salmo y lo continuemos en el programa próximo. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Así que teniendo claro todo el trasfondo histórico que rodea a este salmo, leamos estos versos. Comienza el Salmo 51, verso 1. Ten misericordia de mí. En otras versiones dice, ten piedad de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. O sea, David entiende que lo que él está pidiendo al Señor no es algo que él merezca. Él está apelando a la misericordia, al favor inmerecido. Él está apelando al amor de Dios, no a sus virtudes, porque él entiende que no hay virtud en él, que no hay virtud que le haga merecedor del perdón de Dios. No hay virtud en él que lo haga merecedor de que Dios le dé una nueva oportunidad. Así que él viene humillado, no a reclamar, no a pelear, no diciendo, bueno, tú tienes que perdonarme. O tampoco le dice, Señor, si he pecado. No, él reconoce y apela a la misericordia,
a la compasión de Dios, porque solo el amor de Dios es tan poderoso para cubrir nuestras multitudes de faltas. Solo el amor de Dios es un amor incondicional. Solo el amor de Dios provoca que Él nos acepte tal como somos y a pesar de nuestra falta. Solo el amor de Dios hace que Él se mantenga fiel al pacto que ha hecho con nosotros, a pesar de que nosotros le hemos sido infiel. Y sigue diciendo el rey David, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Nuevamente, él reconoce su pecado. Él reconoce su pecado. Y me gusta cómo lo dice en 2 de Samuel, lo que acabamos de ver en 2 de Samuel 12, porque el desobedecer de Dios el pecar no es otra cosa que despreciar la palabra de Dios y despreciar a Dios. Porque cuando pecamos, le provocamos dolor a Dios, porque el deseo de Dios es que seamos santos como Él es santo. Él quiere que vivamos en santidad, en obediencia, para que podamos preservar nuestra vida. Por lo tanto, este salmo, que es una oración de arrepentimiento, es una súplica por el perdón, nos da a nosotros un modelo de cómo debemos venir ante la presencia del Señor, cuál debe ser la actitud que debe prevalecer cuando estamos arrepentidos de nuestros pecados. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa no solamente sentir dolor por el pecado, no solamente es pedir perdón por el pecado, también implica un cambio en el sentido contrario, totalmente contrario por donde íbamos, un sentido contrario a la dirección que estábamos llevando. Es un cambio, ¿verdad? Y por lo tanto, sigue en el versículo 3, pues reconozco mis rebeliones y día y noche me persiguen. Ahí entra en juego la conciencia de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Hay una naturaleza pecaminosa, Pablo lo llama la carne. Hay una inclinación a causa del pecado original con la cual todo ser humano nace. Por eso el ser humano en la palabra nos enseña que es esclavo del pecado. No tiene libre albedrío porque es esclavo. Un esclavo no tiene libre albedrío. La Biblia dice que el ser humano es esclavo del pecado. Y a menos que Jesús lo libere, sigue siendo esclavo del pecado. Y aunque el ser humano haga alarde y se dé puño en el pecho diciendo que es libre, esa libertad de la cual dicen tener y hacer alarde es un mito, es una pura falacia. El ser humano es esclavo del pecado. A un niño tú no le das normas, a un niño tú no le estableces líneas, no le estableces parámetros. El niño se va de boca hacia la autodestrucción. Es algo instintivo, es parte de la naturaleza humana. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos liberta del pecado. No solamente nos perdona y nos limpia, sino que nos liberta. Y Él hace el cambio, Él es el que nos transforma. Porque si no, la realidad es que el pecado nos persigue y nos atormenta. Esa carne, ¿verdad? Porque es más fácil bregar con el diablo que con la carne, porque al diablo tú lo atas, lo reprendes y se tiene que ir en el nombre de Jesús por la autoridad que hemos recibido, pero la carne hay que someterla. Ahí viene la templanza, ahí viene el dominio propio, que es manifestación del fruto del Espíritu. Por lo tanto, continuamente tenemos que estar ejerciendo esa autodisciplina, dependiendo de Dios y dependiendo de la gracia del Señor. David sigue diciendo, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. En tu juicio
contra mí es justo. Que lo que dice la palabra, no es justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Y al menos que tú te llamas perfecto, González, nadie es perfecto. El que se cree firme, mire que no caiga. Porque pecamos. Quizás tú dices, no, yo no he hecho nada malo. Mira, aún de pensamiento pecamos. El Señor se lo enseñó claramente a los hipócritas religiosos de su época. Y le dijo, mira, está escrito, no adulterarás, pero yo te digo que si tú mirares a una mujer ajena y la codicias en tu corazón, la deseas en tu corazón, es como si tú ya te hubieses acostado con ella. O sea que solamente basta con esa actitud. Aun cuando sabiendo hacer lo bueno no hacemos, eso es pecado. Por eso el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos hemos pecado. Y ninguno tenemos la autoridad de juzgar a los demás, ni de hacer alarde de nuestra santidad. Porque si somos santos es porque Dios, a través de su Espíritu, nos está santificando. Si no cometemos pecado, es porque Dios nos ha libertado y nos da la fuerza. Pero si nos dejáramos llevar por nuestra carne, si nos dejáramos llevar por nuestro instinto, si nos dejáramos llevar por nuestros deseos carnales, ay Señor, pobrecito de nosotros. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos libra de ese poder del pecado que es tan terrible y que está haciendo tanto daño a la humanidad. Pero antes de irme, quiero dejarte una asignación. Para el próximo martes, tienes que tener leído todo el Salmo 51, porque continuamos reflexionando en torno a este poderoso salmo de humillación, de arrepentimiento y de súplica por el perdón. Te invito a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque nosotros, al igual que David en este salmo, queremos reconocer nuestro pecado delante de ti, reconocer que contra ti hemos pecado. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tengas piedad, que tengas compasión de nosotros, que no nos pague conforme a nuestras transgresiones, sino que tengas misericordia de nosotros. Apelamos al poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, Señor, para poder así presentarnos delante de ti sin mancha, para adorarte, para bendecirte con un corazón puro. Apelamos al poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Acudimos a ti, Jesucristo, como nuestro abogado, Señor, que intercedes ante el Padre, Señor. Padre, para que en el nombre de Jesús, por tu justicia, nosotros seamos justificados y no recibamos la paga por nuestros pecados, sino que recibamos el don tuyo, que es vida eterna, ese regalo, vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias, porque todos los días nos da una nueva oportunidad, nos perdona, porque tu misericordia es nueva cada mañana. En el nombre de Cristo, amén, amén, amén. Así que damos gracias al Señor por su perdón, porque así como Él perdonó a David, nos ha perdonado a nosotros. Así que recibe perdón del Señor y vive con esta actitud de arrepentimiento, entregándote todos los días al Espíritu Santo para que Él te santifique. Así que nos vemos el próximo martes. Eres bendecido, eres bendecida en Cristo Jesús. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Nos veremos en nuestra próxima edición por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.